Bien, el día de hoy, curiosamente, a nivel mundial se podría decir, acá es el festejo, lo que podríamos denominar a grandes rasgos el día de las feministas, porque en esencia se han olvidado de lo que son las mujeres en todas sus pluralidades, en todas sus realidades, y simplemente es un discurso hegemónico en tanto y en cuanto solo es mujer aquella que valida tal discurso. Para esto vamos a hacer un análisis muy rápido de por qué este día es tan particular y luego cómo se proyecta a la realidad. Vamos a ir por partes. Miren, el 8M no es, como muchos creen erróneamente, que se trata de la conmemoración a las 123 mujeres y 23 hombres que fallecieron en el incendio de la fábrica Triángulo, que era una fábrica de camisas. Porque de hecho, esta fecha, esta conmemoración, se consolida como el Día de la Mujer en Estados Unidos recién en 1955, en una plena lucha cultural por la hegemonía en contra de la Unión Soviética. Porque el 8M, en realidad, como conmemoración tal como se conoce en pos de la mujer, era en realidad precisamente la conmemoración al inicio de la revolución bolchevique, que se da lugar cuando las trabajadoras textiles en una determinada ciudad de Rusia, lo que actualmente sería Rusia en realidad, salieron a manifestarse en contra del hambre, en contra de las guerras, en contra del zarismo, y esta fue la ocasión que compelió a que campesinos y obreros se sublevasen y diesen origen al régimen bolchevique, régimen de los más sanguinarios que han existido, régimen que las potencias extranjeras han emulado al día de hoy. No podemos dejar de olvidar, tal como ha sido, por ejemplo, los regímenes de Pol Pot, de Mao Zedong, que tanto daño le han causado a la humanidad, pasando obviamente por lo que fue luego Lenin y Stalin. Pero, ¿qué es lo que nos interesa rescatar en este sentido? O al menos, ¿qué es lo que queremos trasladar? Ciertamente se ha mantenido esta tradición que en pos de la liberación se sigue fogoneando la violencia institucional, violencia política, violencia física, violencia verbal. Lo que hay en el fondo es esta continua violencia de generación tras generación. Lo que empezó siendo una expresión roja, hoy sigue siendo una expresión roja, quizás camuflada por el color verde, y no me refiero precisamente a un determinado tipo de pañuelo, sino a los dólares que están financiando dicha actividad. Hoy el feminismo es una moda, pero es una moda sangrienta que se sostiene en tanto y en cuanto sigue fogoneando los controles de natalidad. Pero ¿qué es lo que realmente me interesa reflexionar hoy, este 8 de marzo? ¿Qué es lo que realmente me interesa traer a colación este día? Que más allá de lo que fue realmente el 8M, como el inicio del régimen más sangriento en la historia de la humanidad, es demostrar nuevamente dónde está el problema de fondo, que es en las ideologías. Porque las ideologías, como este conjunto de ideas desfasados de la realidad que intentan explicar desde el discurso la realidad total de la experiencia del hombre, demuestran nuevamente que mientras la palabra corre por un determinado sentido, la realidad corre por otro sentido. Mientras sean prometidos paraísos terrenales cual Rousseau, van a ver luego que las grandes revoluciones ideológicas han caído en los peores infiernos dentro de lo que es la Tierra. Campos de concentración, campos eugenésicos, el gran salto adelante, incluso la propia empresa de Margaret Sanger, sin ir más lejos, para que vean que no es un patrimonio exclusivo del marxismo. El feminismo también es una ideología. El feminismo, curiosamente, como esta ideología desfasada de la realidad, lo que ha generado es un movimiento que en nombre de las mujeres ha aniquilado a la mujer. Piensen en esta mujer con esta M mayúscula, casi emulando algún discurso de la Ilustración. Porque si hoy uno le pregunta a una feminista promedio ¿qué es una mujer?, van a darse cuenta que no lo pueden responder. ¿Saben lo que le van a decir? Depende de cómo se autoperciba. En esencia, el feminismo ha matado a la mujer. Y quizás tengamos que censurar esa pequeña parte luego, pero la realidad es esta, por más que le duele incluso a los editores de las grandes redes sociales cuando uno plantea estos temas. Hoy, el feminismo está más preocupado porque un hombre gana un concurso de belleza en España que por ayudar a una mujer en un embarazo vulnerable en La Matanza.
Hoy el feminismo está más preocupado en ver que una mujer se denigre defecando al frente de una iglesia que por ayudar a que una mujer pueda concretar sus sueños como esposa, como madre, como trabajadora. Porque ese verso, que en realidad es un verso tal como uno lo está explicando en este momento, ese discurso, esas palabras vacuas, cuando ven que una mujer empieza a emanciparse ya no solo del supuesto patriarcado, sino que se emancipa también de las propias feministas y ese colectivismo violento, automáticamente se activan los mecanismos propios de todas las ideologías, que es la violencia, para que no se genere esta lucha y esta tensión que hay entre el discurso y la realidad. Por lo tanto, la mujer, cuando deja de ser feminista, deja de ser mujer. Por eso van a notar que el feminismo protege a los violentos, y no me estoy refiriendo solo a aquellos legisladores que han votado a favor de la liberación y las garantías y prerrogativas de los abusadores, sino también de los aliados. El feminismo en los aliados se encuentra el perro faldero que lo pueden humillar, y el aliado encuentra esa posibilidad de copular con tal de llevar adelante una bandera que no les es propia. Pero al mismo tiempo, en estas extrañas alianzas, cuando aparecen mujeres muy valorables, Amparo Medina, Belén Lombardi, Sarah Winter, que se animan a desafiar estos postulados, automáticamente son denigradas y atacadas. Automáticamente empieza una persecución en su contra. Empieza una estigmatización cultural y social en contra de cualquier mujer que se anime a pensar distinto. Entonces, ¿qué es la mujer? Si de repente hoy basta simplemente autopercibirse como tal para obtener las prerrogativas que el propio sistema provee. Y es curioso porque hablan luego de un patriarcado que, dicho sea de paso, vamos a tomar un solo ejemplo. El hombre por promedio vive 7 años menos que la mujer, en promedio. Además de que el 75% de los crímenes violentos son en contra de los hombres, y esto ayuda a que se mantenga esta baja en la expectativa de vida. Además de que tienen este fenómeno, hay una curiosidad que acompaña, que es la siguiente. El hombre, al vivir menos que la mujer, curiosamente se jubila después que la mujer. Es decir, tiene una vida productiva mucho más amplia. La mujer, a su vez, tiene la potestad de, además de retirarse antes, la facultad natural, porque ha sido demuestra la realidad, de tener una expectativa de vida mayor. Curiosamente, en este sistema, bastaría que el hombre se autoperciba mujer para obtener todos los beneficios que el feminismo promueve. Y sin embargo, entonces, ¿qué es la mujer? Porque aquí vamos a caer curiosamente, y ya con esto finalizo mi análisis, cómo se ha aniquilado a la mujer. Y les voy a dar el ejemplo más contundente y quizás también más obsceno, pidiendo perdón a la audiencia en este sentido, de Beatriz Preciado. Algunos quizás lo conozcan cuando se cambia su nombre a Paul Preciado. Beatriz Preciado, cuando escribe el manifiesto contrasexual, llama a aniquilar por completo hasta la última gota de esperma católica. Lo dice expresamente en tal manifiesto, donde ella sostiene que esta alteridad, entiéndase, este complemento genital entre hombre y mujer en términos biológicos naturales, tiene que desaparecer. La heterosexualidad tiene que desaparecer. Piensen en este momento, usen la imaginación aquellos que puedan, porque por una cuestión de horarios no lo podemos decir ahora. Cualquier tipo de práctica íntima es válida para este manifiesto contrasexual, teoría queer que ha absorbido y fagocitado el feminismo. Sin embargo, hay una sola práctica que tiene que ser repudiada por completo: cualquier práctica heterosexual de la mujer. Y en ese sentido, la mujer no es solo cuerpo, la mujer no es solo espíritu. La mujer es un complemento, o al menos así lo es para las teorías del monismo. El ser humano es justamente un amalgamiento entre cuerpo y alma. Y sin embargo, lo que el feminismo está promoviendo actualmente, como lo promovió siempre, además de su sistema violento como toda ideología, es aniquilar la posibilidad de que la mujer sea libre en cuanto a expresar su sexualidad, ya sea a través de la seducción con su cuerpo, ya sea a través de la espiritualidad en el matrimonio, ya sea simplemente a través de la abstinencia y la castidad. En cualquier forma, se han establecido como los nuevos gurús del siglo XXI que le están diciendo a la mujer qué opinar, cómo opinar, qué desear, cómo desear. Es decir, hoy el feminismo se arroga la potestad de hablar en nombre de las mujeres.
Y esto lo que finalmente queda es una mujer fragmentada, atomizada, totalmente desnuda frente al poder político, una mujer que ya de repente no puede ampararse en la protección de la familia, como tampoco puede ampararse en la protección de los cuerpos intermedios. Solo será mujer en tanto y en cuanto el carnet ideológico le permita decir sos mujer, no sos mujer, independientemente de las condiciones naturales. Que insisto, el ser humano no es solo naturaleza, pero sí la naturaleza compone en forma esencial parte de su ser, un ser que está totalmente eclipsado por estos discursos. ¿Qué es lo que queda finalmente? Que la parte más sana de la sociedad reaccione a tiempo, no se dejen embaucar con estas teorías de la liberación, porque curiosamente tanto Wilhelm Reich como Marcuse fueron los principales intelectuales que abrieron esta brecha, además de acompañarse con Shulamit Firestone, Kate Millett, por nombrar algunas, que siempre quisieron someter a la mujer a los meros instintos más básicos, predatorios de la naturaleza caída del hombre. Y esto es real, porque nosotros no vamos a desconocer bajo ningún concepto de que hay una sociedad que se encuentra actualmente violentada. Forma parte de la naturaleza del ser humano. Es verdad que hay hombres que se han arrogado falsamente una potestad de superioridad hacia la mujer, y esto es lamentable. Sin embargo, si hay una situación de violencia, si hay una situación de un crimen no se soluciona con otro crimen. Y una situación de violencia, que sabemos que es real, no se soluciona fogoneando más violencia. Entonces, ¿cuáles son los caminos? Y aquí uno tendría que pensarlo, trazando un paralelismo con nexos ideológicos. Si acaso un problema real, pensemos en este momento como pudo haber sido el racismo en una determinada década en Estados Unidos, se iba a solucionar a través de más violencia y terrorismo, como plantearon algunos Panteras Negras, o si acaso el camino era una situación de paz y prosperidad, como lo supo ver en su momento Martin Luther King. En ese sentido, quizás el feminismo tendría que darse cuenta que ya en su génesis, y ya con esto cerramos, en su propio 8M, ya surgen como una reivindicación a la violencia, a la violenta lucha ideológica de los regímenes más totalitarios que han existido históricamente. Y luego me sorprende ver cómo algunos intelectuales intentan congraciarse con una suerte de feminismo liberal, siendo en sí mismo un oxímoron. Pero bueno, eso ya sería materia de otro debate.